Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante y que estoy segura que les va a encantar: las revelaciones íntimas de Hande Erçel. Sí, escucharon bien. La fabulosa Hande Erçel, la talentosa actriz turca que nos ha robado el corazón con su encanto y su impresionante actuación en series como Love is in the Air, Güneşlikler y muchas más. Pero esta vez no nos vamos a enfocar en sus papeles en la pantalla, sino en sus palabras, en sus propias confesiones, en las verdades que ha compartido en entrevistas que honestamente me dejaron boquiabierta. Prepárense porque este vídeo está repleto de información exclusiva, de detalles que quizá no conocían sobre la vida de Hande, sobre sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños y por supuesto, algunas de sus luchas. Vamos a desentrañar las capas de esta estrella, descubriendo a la persona detrás de la fama. Y estoy muy emocionada de compartir todo esto con ustedes. Así que antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy subiendo contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas, análisis de series, noticias de actualidad y mucho más. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Así que ya saben. Ahora sí, vayamos directo a la acción. Empecemos por el principio, por las entrevistas que han marcado un antes y un después en la manera en que el público ve a Hande. Una de las revelaciones más impactantes, que resonó mucho en la comunidad, fue cuando Hande habló abiertamente sobre la presión mediática y las expectativas que se ciernen sobre ella, especialmente en lo que respecta a su vida personal. La fama, aunque conlleva muchísimas cosas positivas, también tiene su lado oscuro, y ella no dudó en expresar cómo la constante atención de los medios, las especulaciones sobre sus relaciones y la necesidad de mantener una imagen perfecta, a veces, la agobiaban. Fue un momento de vulnerabilidad que conectó con muchísima gente, demostrando que a pesar de ser una celebridad, también es humana, con miedos, inseguridades y momentos difíciles. Profundicemos un poco más en este tema crucial. La presión mediática en el mundo de la farándula es una espada de doble filo. Por un lado, impulsa la carrera, aumenta la visibilidad y abre puertas a oportunidades laborales. Pero por otro lado, conlleva una exposición constante que puede ser abrumadora. Hande, como muchas otras celebridades, se ha visto sometida a un escrutinio implacable, donde cada movimiento, cada palabra y cada relación son analizados, juzgados y comentados. Las redes sociales en particular han exacerbado este problema. La inmediatez y la facilidad con la que se puede compartir información, veraz o no, han creado un entorno donde las especulaciones y los rumores se propagan rápidamente. Los fans, a menudo bien intencionados, pueden sentirse con derecho a conocer todos los detalles de la vida de sus ídolos, lo que genera una invasión de la privacidad y una presión constante para mantener una imagen que en muchos casos es inalcanzable. Hande, con su valentía, reconoció que esta presión no solo afecta su vida profesional, sino también su bienestar emocional. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de evitar escándalos y de complacer a todos, puede ser extremadamente agotador. Es un peso que muchas veces lleva a la ansiedad, al estrés e incluso a la depresión. El hecho de que Hande haya hablado abiertamente sobre esto es un acto de gran valentía y un mensaje importante para sus fans y para la sociedad en general. Demuestra que es normal sentirse abrumado por la fama y que es fundamental buscar ayuda y apoyo cuando sea necesario. La vulnerabilidad de Hande en estas entrevistas es un recordatorio de que, detrás de la fachada glamorosa y exitosa, hay una persona con sentimientos, miedos y preocupaciones. Es un llamado a la empatía y a la comprensión. Es un recordatorio de que las celebridades son seres humanos y que, como todos nosotros, necesitan respeto, privacidad y espacio para ser ellos mismos. También es importante destacar su firme postura en defensa de la privacidad. Hande siempre ha sido muy cuidadosa con su vida personal, y ha dejado claro que tiene derecho a protegerla. Ha hablado de la importancia de establecer límites y de no permitir que los medios o los fans traspasen esas barreras. Esta postura, aunque a veces ha generado ciertas críticas, también ha sido aplaudida por muchos, que valoran su autenticidad y su determinación por vivir su vida a su manera. En un mundo donde la privacidad se ha convertido en un bien escaso, la postura de Hande es un soplo de aire fresco. La protección de la vida personal es un derecho fundamental y es admirable que Hande se haya mantenido firme en su defensa.
Ha demostrado que es posible ser una celebridad exitosa y, al mismo tiempo, proteger su intimidad. Establecer límites es esencial para preservar la salud mental y emocional. Ande ha enseñado a sus fans la importancia de decir no a la intromisión, a las especulaciones y a la invasión de la privacidad. Ha demostrado que es posible mantener una relación sana con los medios y con los fans, siempre y cuando se establezcan límites claros y se respeten. Esta postura también es un ejemplo de empoderamiento. Ande ha mostrado que no es necesario ceder a la presión mediática ni a las expectativas de los demás. Ha demostrado que es posible tomar el control de su propia narrativa y vivir su vida según sus propios términos. Pero no todos son sombras en la vida de Ande. En varias ocasiones ha compartido sus pasiones y sus intereses, que la alejan del mundo de la actuación y que nos muestran una faceta mucho más personal y cercana. Por ejemplo, ha hablado de su amor por la naturaleza, de su compromiso con el medio ambiente y de su pasión por los animales. Ande es una defensora activa de diversas causas, y utiliza su plataforma para concienciar y promover el cambio. Sus declaraciones sobre el cuidado del planeta, sobre la importancia de la sostenibilidad y sobre la protección de los animales son realmente inspiradoras. Nos demuestra que además de ser una actriz talentosa, es una persona comprometida con el mundo que la rodea. Profundicemos en el lado más personal de Ande. Su amor por la naturaleza no es solo una frase hecha, sino una verdadera pasión. En sus redes sociales a menudo comparte imágenes de sus viajes, de sus paseos por parques y de sus momentos de conexión con la naturaleza. Estas imágenes nos muestran a una Ande relajada, feliz y en armonía con el mundo que la rodea. Su compromiso con el medio ambiente es evidente en sus declaraciones y en sus acciones. Ande ha participado en campañas de concienciación, ha promovido el uso de productos sostenibles y ha instado a sus seguidores a adoptar un estilo de vida más respetuoso con el planeta. Su activismo es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. La protección de los animales es otra de las causas que Ande defiende con pasión. Ha participado en campañas de adopción, ha promovido la donación a organizaciones que protegen a los animales y ha denunciado el maltrato animal. Su voz se alza en defensa de los seres más vulnerables, y su compromiso es un ejemplo de empatía y de responsabilidad social. Estas pasiones y estos intereses nos muestran a una Ande más completa, más humana y más cercana. Nos demuestran que detrás de la fama, hay una persona con valores, con ideales y con una profunda preocupación por el mundo que la rodea. Su compromiso con la naturaleza, con el medio ambiente y con los animales es un ejemplo de cómo podemos utilizar nuestra influencia para generar un cambio positivo. Es un ejemplo de que la fama no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que puede ser utilizada para hacer del mundo un lugar mejor. Otra de las revelaciones que me pareció sumamente interesante es su enfoque en el crecimiento personal. Ande ha hablado abiertamente de la importancia de la introspección, de la terapia y del autocuidado. Nos ha contado cómo ha aprendido a lidiar con la ansiedad, con la presión y con las exigencias de su profesión. Nos ha transmitido el mensaje de que es fundamental priorizar el bienestar emocional y de buscar ayuda cuando sea necesario. Es realmente admirable ver a una figura pública tan abierta y honesta sobre estos temas, porque normaliza la búsqueda de ayuda y la importancia de la salud mental. La apertura de Ande sobre el tema de la salud mental es un acto de gran valentía y un mensaje de esperanza para muchas personas. En un mundo donde los problemas de salud mental a menudo son estigmatizados, Ande ha demostrado que es posible hablar abiertamente sobre ellos y buscar ayuda sin sentir vergüenza. La introspección, la terapia y el autocuidado son herramientas fundamentales para el crecimiento personal y para el bienestar emocional. Ande ha compartido cómo ha aprendido a utilizar estas herramientas para lidiar con la ansiedad, con la presión y con las exigencias de su profesión. Su ejemplo nos demuestra que es posible superar las dificultades y alcanzar una vida más plena y satisfactoria. La terapia, en particular, es una herramienta valiosa para entenderse a sí mismo, para identificar patrones de comportamiento y para desarrollar estrategias para afrontar los desafíos de la vida. Ande ha normalizado la búsqueda de ayuda profesional, y su ejemplo puede inspirar a muchas personas a buscar el apoyo que necesitan. El autocuidado es otra de las claves para el bienestar emocional. Ande ha hablado de la importancia de priorizar el descanso, la alimentación saludable, el ejercicio físico y las actividades que nos producen placer. Su ejemplo nos recuerda que es fundamental cuidarnos a nosotros mismos para poder afrontar las exigencias de la vida.
Al hablar abiertamente sobre estos temas, Ande ha demostrado que es posible ser fuerte, exitoso y, al mismo tiempo, vulnerable. Ha demostrado que la búsqueda de ayuda no es una debilidad, sino una señal de fortaleza. Y ha demostrado que la salud mental es tan importante como la salud física. En sus entrevistas, también hemos descubierto más sobre su relación con su familia y con sus amigos. Ande ha compartido anécdotas sobre su infancia, sobre el apoyo incondicional que ha recibido de sus seres queridos y sobre la importancia de mantener los lazos familiares. Nos ha revelado cómo se mantiene conectada con sus raíces y cómo encuentra refugio y consuelo en su círculo más cercano. Y no podemos olvidar sus declaraciones sobre sus amigos, con quienes ha construido una red de apoyo sólida y que le brindan la estabilidad y el cariño que necesita para afrontar los desafíos de su vida. La familia y los amigos son pilares fundamentales en la vida de Ande. En sus entrevistas ha compartido anécdotas entrañables sobre su infancia, revelando la influencia que sus padres y hermanos han tenido en su formación. Nos ha contado cómo los valores que aprendió en casa, como la honestidad, la perseverancia y el respeto, la han guiado a lo largo de su carrera y de su vida personal. El apoyo incondicional de su familia ha sido un factor clave en su éxito. Ande ha destacado la importancia de tener un círculo de seres queridos que la animen, la apoyen y la protejan en los momentos difíciles. Sus palabras reflejan la gratitud y el amor que siente por ellos. La conexión con sus raíces es otro aspecto fundamental en la vida de Ande. A pesar de su fama y de sus compromisos profesionales, siempre ha mantenido un estrecho vínculo con su familia y con su país de origen. Ha expresado su orgullo por sus raíces turcas y ha destacado la importancia de preservar las tradiciones y la cultura. Los amigos también juegan un papel crucial en la vida de Ande. Ha construido una red de apoyo sólida con personas que la quieren y la respetan por lo que es, más allá de su fama. Sus amigos le brindan la estabilidad, el cariño y la confianza que necesita para afrontar los desafíos de su vida. La importancia de la familia y de los amigos se refleja en la actitud de Ande, en su humildad y en su gratitud. Ha demostrado que el éxito no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que se puede utilizar para compartir alegría, para apoyar a los demás y para construir relaciones significativas. Y por supuesto, no podemos pasar por alto sus reflexiones sobre el amor y las relaciones. Ande ha hablado sobre sus experiencias amorosas, sobre sus expectativas, sobre sus aprendizajes y sobre la importancia de encontrar a alguien que la respete, que la valore y que la haga feliz. Ha sido muy clara en cuanto a sus prioridades y en cuanto a lo que busca en una pareja. Ha compartido sus opiniones sobre el amor romántico, sobre la importancia de la comunicación, sobre el respeto y sobre la necesidad de construir una relación basada en la confianza y en la complicidad. Las reflexiones de Ande sobre el amor y las relaciones son un reflejo de su madurez y de su sabiduría. Ha compartido sus experiencias amorosas, tanto las positivas como las negativas, y ha aprendido valiosas lecciones de ellas. Su enfoque en el respeto, en la valoración y en la felicidad como pilares fundamentales de una relación es un mensaje inspirador para todos. Ande ha sido clara en cuanto a sus prioridades y en cuanto a lo que busca en una pareja. Ha expresado la importancia de encontrar a alguien que la acepte tal como es, con sus virtudes y con sus defectos. Ha destacado la necesidad de una comunicación abierta y honesta, donde ambas partes se sientan escuchadas y comprendidas. El respeto es otro de los pilares fundamentales de las relaciones que Ande defiende. Ha expresado la importancia de respetar la individualidad de cada persona, sus sueños, sus aspiraciones y sus límites. Ha enfatizado la necesidad de construir una relación basada en la confianza, en la complicidad y en el apoyo mutuo. La felicidad es el objetivo final de cualquier relación. Ande ha compartido su opinión sobre el amor romántico, sobre la importancia de encontrar a alguien que la haga sentir feliz, segura y amada. Su búsqueda del amor no es superficial ni egoísta, sino que está basada en valores sólidos y en el deseo de construir una relación significativa y duradera. Las reflexiones de Ande sobre el amor y las relaciones son un ejemplo de cómo se puede vivir una vida plena y feliz. Su enfoque en el respeto, en la valoración y en la felicidad es un mensaje inspirador para todos aquellos que buscan el amor verdadero. En sus entrevistas, Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, inteligente, sensible y, sobre todo, auténtica. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, de expresar sus opiniones y de defender sus ideales. Nos ha dado una lección de valentía, de perseverancia y de compromiso. Ha demostrado que a pesar de las adversidades, es posible mantenerse fiel a uno mismo y seguir adelante.
La autenticidad es el rasgo más distintivo de Ande. No teme mostrarse vulnerable, de expresar sus opiniones y de defender sus ideales. Su valentía para ser ella misma, con sus virtudes y con sus defectos, es un ejemplo inspirador para todos. La fuerza de Ande reside en su capacidad para afrontar las adversidades con resiliencia. Ha demostrado que a pesar de los desafíos de la fama, de la presión mediática y de los momentos difíciles, es posible mantenerse fiel a uno mismo y seguir adelante. Su inteligencia se refleja en sus respuestas, en sus reflexiones y en su capacidad para analizar las situaciones. Ande es una persona con una gran capacidad de introspección, que ha aprendido a conocerse a sí misma y a entender el mundo que la rodea. Su sensibilidad se manifiesta en su empatía, en su preocupación por los demás y en su capacidad para conectar con sus fans. Ande es una persona que siente profundamente, que se conmueve con las injusticias y que se preocupa por el bienestar de los demás. El compromiso de Ande con sus ideales se evidencia en sus acciones, en sus palabras y en su activismo. No tiene miedo de defender lo que cree, de expresar sus opiniones y de luchar por un mundo mejor. Ande ha demostrado que es posible ser una persona exitosa, feliz y al mismo tiempo auténtica. Su ejemplo nos inspira a ser nosotros mismos, a defender nuestros ideales y a luchar por un mundo mejor. Pero, ¿qué más hemos descubierto sobre Ande a través de sus entrevistas? Pues, por ejemplo, su afición por la moda. Ella siempre ha sido un icono de estilo y sus apariciones en alfombras rojas y eventos especiales son siempre muy comentadas. Ande ha hablado sobre su amor por la moda, sobre cómo elige sus outfits, sobre la importancia de la comodidad y sobre la necesidad de sentirse bien con uno mismo. Nos ha demostrado que la moda es una forma de expresión, una herramienta para mostrar su personalidad y su estilo. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su increíble sentido del humor. Ande es una persona muy divertida, y siempre está dispuesta a reírse de sí misma. Sus respuestas ingeniosas y sus bromas espontáneas nos han regalado momentos muy especiales. La moda como expresión personal es un tema recurrente en las entrevistas de Ande. Sus apariciones en alfombras rojas y eventos especiales son siempre esperadas, y sus elecciones de vestuario son analizadas y comentadas. Ande ha expresado su amor por la moda, no como una simple afición, sino como una forma de expresión, una herramienta para mostrar su personalidad, su estilo y su estado de ánimo. El proceso de elección de sus outfits es algo que Ande disfruta y que aborda con creatividad. Combina diferentes estilos, texturas y colores, siempre buscando un equilibrio entre la elegancia y la originalidad. La comodidad es un factor clave en sus elecciones. Ande prioriza la comodidad sin renunciar al estilo y a la sofisticación. Se siente bien con lo que lleva puesto, y eso se refleja en su seguridad y en su actitud. La moda como herramienta de empoderamiento es otro de los aspectos que Ande resalta. Se siente segura y confiada cuando elige prendas que la hacen sentir bien consigo misma. La moda le permite expresar su personalidad y comunicar su mensaje al mundo. El sentido del humor de Ande es otro de sus grandes atractivos. Sus respuestas ingeniosas, sus bromas espontáneas y su capacidad para reírse de sí misma la hacen una persona muy cercana y accesible. El humor es una herramienta que utiliza para conectar con sus fans, para aliviar la tensión y para transmitir una actitud positiva ante la vida. Ande es una persona que se toma la vida con humor, que disfruta de las pequeñas cosas y que no se toma demasiado en serio a sí misma. Su sentido del humor es contagioso y nos regala momentos muy especiales. Uno de los aspectos que más me sorprendió de estas revelaciones fue su humildad. A pesar de su fama y de su éxito, Ande siempre se ha mostrado cercana, accesible y agradecida con sus fans. Ha reconocido la importancia de su apoyo y ha destacado el valor de la conexión que tiene con ellos. Ha demostrado ser una persona sencilla, con los pies en la tierra, que valora las pequeñas cosas de la vida y que se esfuerza por mantener una actitud positiva y optimista. La humildad es un rasgo que define a Ande. A pesar de su éxito y de su fama, siempre se ha mostrado cercana, accesible y agradecida con sus fans. Su humildad se manifiesta en su sencillez, en su gratitud y en su capacidad para conectar con los demás. Reconoce la importancia del apoyo de sus fans. Ande ha destacado el valor de la conexión que tiene con ellos, ha agradecido su cariño y su apoyo incondicional. Valora la lealtad de su seguidor. Es y se esfuerza por mantener una relación cercana y auténtica. Su actitud es un ejemplo para todos. Ande es una persona sencilla con los pies en la tierra,
que valora las pequeñas cosas de la vida y que se esfuerza por mantener una actitud positiva y optimista. Su humildad nos inspira a ser mejores personas y a apreciar lo que tenemos. En conclusión, a través de las entrevistas de Anne Derzel, hemos podido vislumbrar una faceta mucho más profunda e íntima de esta estrella. Hemos descubierto a una mujer fuerte, valiente, comprometida y auténtica. Hemos aprendido sobre sus miedos, sus sueños, sus pasiones y sus valores. Hemos visto cómo ha lidiado con la fama, con la presión mediática y con los desafíos de la vida. Y sobre todo, hemos confirmado que Anne es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es una persona con una historia que merece ser contada y compartida. Hemos desentrañado las capas de esta estrella, descubriendo a una mujer que va más allá de su imagen pública. Hemos visto a una persona que se atreve a mostrarse vulnerable, a expresar sus opiniones y a defender sus ideales. Hemos aprendido sobre sus miedos, sus inseguridades y sus luchas. Anne ha compartido sus experiencias con honestidad, demostrando que es normal sentirse abrumado por la fama y que es fundamental buscar ayuda cuando sea necesario. Hemos descubierto sus sueños, sus pasiones y sus valores. Anne nos ha mostrado su amor por la naturaleza, su compromiso con el medio ambiente y su pasión por los animales. Ha compartido su opinión sobre el amor y las relaciones, sobre la importancia de la comunicación, del respeto y de la felicidad. Hemos visto cómo ha lidiado con la fama, con la presión mediática y con los desafíos de la vida. Anne ha demostrado que es posible ser una persona exitosa, feliz y auténtica, a pesar de las adversidades. Anne es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Es una persona con una historia que merece ser contada y compartida. Su ejemplo nos inspira a ser nosotros mismos, a defender nuestros ideales y a luchar por un mundo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. La verdad, investigar y analizar estas revelaciones de Anne fue realmente fascinante, y estoy segura de que ustedes también se han sentido inspirados por su historia y por su personalidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por ver el vídeo y por su tiempo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció lo que descubrimos sobre Anne? ¿Qué es lo que más les sorprendió? ¿Hay alguna otra entrevista o tema que les gustaría que cubriera en el futuro? No duden en dejar sus comentarios. Y ahora, como siempre, les recuerdo que me ayuden a crecer y a compartir este contenido. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente conozca a Anne Derzel y sus increíbles revelaciones. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!